¿Cereza? Cereza se sobresaltó al escuchar su nombre y miró a su alrededor. Estaba en una de las arenas de entrenamiento, vestida para un combate, y Jin estaba frente a ella con una expresión de preocupación. ¿Te golpeaste la cabeza? Preguntó Jin. Llevaba puesto el uniforme de la heredera de las brujas Umbra, pero teñido en su tono preferido. Cereza levantó la mano para tocar con cuidado la parte trasera de su cabeza. Tenía puesto un capuchón, lo cual se sentía extraño, pero lo usaba todos los días, así que el hecho de que ahora se sintiera raro era extraño en sí mismo. Había un bulto doloroso en la parte posterior de su cráneo. Creo que podría haberlo hecho. Entonces deberíamos parar por hoy. Jin guardó su espada. De todos modos, ya se está haciendo tarde y no queremos perdernos la celebración. Vigrid estaba iluminada únicamente por antorchas cuando salieron al aire de la noche, pero las calles oscuras estaban llenas de gente. Había un festival esa noche, recordó, aunque no podía recordar para qué era. Todo se sentía ligeramente desequilibrado y confuso. ¿Qué tan fuerte se había golpeado la cabeza? Por aquí. Jin tomó su brazo y la condujo a través de las calles, manteniéndose en las sombras. Era poco probable que Jin fuera reprendida en público por ser vista con ella, pero más tarde, en privado, su madre podría decirle algo nuevamente. Por el bien de ambas, era mejor pasar desapercibidas. Desde arriba se ve mejor, dijo Jin. Un resplandor azul la rodeó mientras se elevaba del suelo hacia un edificio, caminando por la pared como si la gravedad se hubiera ajustado para acomodarla. Cereza la siguió, aún no tan cómoda con el caminar de bruja. Llegaron al techo y lo pisaron, con la gravedad reestableciéndose. El tejado estaba vacío y tenía la altura justa para ofrecerles una buena vista de Vigrid. Por aquí. Jin tomó asiento cerca del borde. Debería comenzar pronto. Cereza se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca como para que sus piernas se tocaran. Había habido más contacto físico recientemente, la mayor parte casual e inocente cuando no estaban en la privacidad del cuarto de Jin, y aún allí había un punto que no habían cruzado. Pronto, pensó. Las guerras del clan se habían calmado recientemente, y había una esperanza real de paz, a pesar de los murmullos inquietos de los ciudadanos de Vigrid. Finalmente habría tiempo para que ambas descubrieran qué vendría después. Se suponía que deberías estar con los demás esta noche. Para la celebración. Era un festival para conmemorar una victoria importante en la guerra contra los sabios. Eso podía recordarlo ahora. Sí, pero será aburrido y formal. No quería perderme el espectáculo. Y francamente, eres mejor compañía. Cereza estaba a punto de preguntar a qué espectáculo se refería cuando un gran estruendo la hizo saltar. Luces brillantes iluminaron el cielo sobre Vigrid, y sintió que su corazón se hundía. ¿Había vuelto Fortitude? Espera, ¿pero quién era Fortitude? Tal vez uno de los Laguna, pero nunca lo había conocido. Y, sin embargo, casi podía verlo volar por el cielo, un dragón de 2 cabezas con un rostro humano horrible en su pecho. Impresionantes, ¿verdad? Preguntó Jin. Las luces en el cielo eran explosiones de colores que duraban solo segundos antes de caer de nuevo a la tierra. Fuegos artificiales. No había ningún ataque aquí. Se relajó contra el costado de Jin, disfrutando de su calidez. El rostro de Jin estaba iluminado por los brillantes colores del cielo, y Cereza tuvo problemas para no mirarla. Sí, muy impresionantes. Coincidió. Tal vez incluso esa noche, mientras todos estuvieran distraídos con la celebración, podrían. ¿Qué es eso? Jin se levantó de un salto y señaló algo en el cielo, cerca de los fuegos artificiales. Cereza entrecerró los ojos. ¿Un ángel? ¿Aquí? ¿Esta noche? Sacó sus armas. Si están buscando una fiesta, estaré encantada de darles una. Sus esperanzas para la noche se desvanecieron, pero al menos una buena pelea sería divertida. Hay muchos más que solo uno. Algo está mal, dijo Jin, frunciendo el ceño mientras miraba al cielo. Tenemos que buscar a los demás. Vamos. Se lanzó al vacío por el costado del techo sin esperar. Cereza también saltó y cayó, a través del suelo y más allá, el mundo entero perdido de repente en una niebla. Tuvo un segundo para pensar. ¿Dónde estoy? Antes de que el mundo desapareciera a su alrededor. La habitación de Cereza se ponía muy fría en las noches de invierno como esta, y ella se acurrucaba bajo las mantas con Cheshire en lugar de colarse para visitar a su madre.
Tal vez mañana encontraría la forma de robar mantas más cálidas de alguna de las chicas mayores en el otro edificio para poder. Esto no está bien. Su cabeza dolía. Hay otro lugar en el que debo estar. Pasos en el pasillo. Retrocedió hasta la esquina de su cama. ¿Habían venido las demás a atormentarla otra vez? Una pequeña niña apareció en la puerta, su cabello rubio brillando bajo la luz de las antorchas. Su bata de noche era roja, y el gato de peluche que llevaba en brazos estaba mucho mejor hecho que Cheshire. No pareces peligrosa. Dijo la niña. Sonaba decepcionada. Mami me dijo que eras peligrosa y que no debía acercarme a ti. Cereza permaneció inmóvil, preguntándose qué haría su visitante para aliviar su decepción. Hace mucho frío aquí, ¿verdad? Preguntó la niña. ¿Por qué no tienes una chimenea? Cereza negó con la cabeza y abrazó a Cheshire con más fuerza. Las chimeneas estaban definitivamente en la larguísima lista de cosas que no podía tener. La otra niña frunció el ceño y avanzó más hacia la habitación. Todos deberían tener una chimenea en invierno. Se subió al pie de la cama y se sentó con las piernas cruzadas. Soy Jean. Extendió una pequeña mano hacia adelante. Se supone que debes estrechar la mano cuando conoces a alguien. La cabeza de Cereza dolía tanto que pensó que podría gritar. La habitación comenzó a desvanecerse a su alrededor mientras extendía la mano hacia la de Jean. Sus dedos se cerraron sobre el vacío. Hubo más lugares, más momentos, más encuentros breves. Una docena o tal vez cientos. Cereza no podía estar segura. No estaba segura de nada, excepto de que, tal vez por un segundo cada vez que el mundo cambiaba, lograba un momento de claridad, como si le echaran agua helada encima. Estaba en una cocina en una casa grande, observando a Jean, demasiado pequeña para alcanzar la encimera sin un banco, tratando de cocinar algo. Saldría horrible, pero lo comería de todos modos. Estaba nadando en un arroyo, el agua lo suficientemente cálida para ser soportable. Su largo cabello flotaba a su alrededor como una nube oscura. En la orilla, Jean desabrochaba su camisa y la dejaba caer sobre el pasto. Cereza trató de no mirar, pero de todos modos lo hizo. 1.000.000 de veces se sentó fuera de la oscura celda y escuchó la voz tras las rejas. La mano de su madre era cálida contra su mejilla. Había una canción que cantaba cuando Cereza estaba ahí, pero nunca lograba distinguir las palabras. Jean, levántate. Vas a llegar tarde. Los recuerdos se detuvieron, y por un segundo creyó ver un techo desconocido sobre ella. Pero luego desapareció. Voy a insistir en que me digas a dónde vamos, dijo Jean mientras seguía a Mary por otro pasadizo. Ese sistema de túneles era más profundo y extenso de lo que jamás habría imaginado. Los caminos se cruzaban en todas direcciones, haciendo que el lugar se sintiera como un laberinto. No estaba segura de que no hubieran regresado al punto de partida en algún momento, y sabía que nunca podría encontrar la salida por sí sola. Ya casi llegamos, respondió Mary sin mirarla. La manera en que dejaba su espalda descubierta era sumamente frustrante, ya que mostraba una confianza absoluta en que Jean no intentaría nada con la vida de Cereza en juego. Frustrante porque tenía razón. ¿No estás disfrutando el recorrido? Esperaba que te pusieras sentimental con el pasado. Voy a meter mi sentimentalismo justo por... Vaya, vaya. ¿Toleraban ese tipo de lenguaje en la heredera de Umbra? Mary la miró por encima del hombro. Siempre fuiste tan correcta cuando te veía en aquel entonces, aunque los chismes decían que tenías mal carácter. No toleraban muchas cosas. Jean estudió el rostro de Mary, pero aún no podía reconocerla. Había tantas brujas en esos tiempos que sería imposible reconocer a la mayoría, especialmente si Mary era una de las más jóvenes. Siempre pensé que eras devota a las costumbres Umbra, aunque lo abandonaste todo después de las cacerías de brujas. Jean alzó la cabeza y le dirigió una mueca de desdén. Soy una bruja Umbra y estoy orgullosa de ello, y siempre lo estaré. Pero la devoción no puede ser ciega. Amar verdaderamente una causa, es querer mejorarla para los que vienen después. Era difícil determinar la edad de una bruja, y Mary casi con certeza había estado despierta en el mundo más años que Cereza, pero parecía casi una niña. Una niña enojada y peligrosa. ¿Y quién exactamente vendrá después de ti?, preguntó Mary. Cuando Jean no respondió, sonrió triunfante, el movimiento apenas visible bajo su máscara, y se giró de nuevo.
El recorrido que Mary mencionó era un paseo por túneles que en su mayoría se veían iguales. Sin embargo, varias veces pasaron por habitaciones que parecían familiares. Recreaciones de antiguas habitaciones Umbra salpicaban el laberinto subterráneo como una especie de tumba para el pasado. Debió haberle llevado años construir esto, y no había forma de que lo hubiera hecho sola. Técnicamente, como bruja, Mary debería tener un pacto con un demonio, pero su extraña sombra ponía eso en duda, y había algo en su presencia que se sentía fuera de lugar. Aquí estamos. Mary atravesó un umbral y entró en una habitación más grande. Jean reconoció la habitación al instante. La gran mesa curva en forma de media luna era el lugar donde los ancianos Umbra y las brujas de mayor rango se reunían. Había asistido a suficientes reuniones en la mesa original hace mucho tiempo. Sin embargo, había algo nuevo en la habitación, una enorme estantería en una de las paredes, con solo unos pocos volúmenes colocados en ella. No tenía dudas de que esos eran los otros libros Umbra perdidos, y anhelaba examinarlos, pero tenía una prioridad más importante primero. ¿Por qué aquí?, preguntó. No estaba segura de lo que había esperado, pero este lugar se sentía como una opción inocua. Este es el lugar donde se llevaban a cabo los asuntos importantes de los Umbra, ¿no es así? Entonces, ¿qué asunto tienes conmigo? Deberías saber que cuanto más tiempo mantengas dormida a Cereza, peor será para ti cuando terminemos. Mary se sentó en una de las sillas de la mesa y le hizo un gesto a Jean para que también lo hiciera. Jean cruzó los brazos y permaneció cerca de la puerta. Responderé tus preguntas ahora. Adelante, sé que tienes muchas. Ya pregunté, ¿qué asunto tienes conmigo? No esa pregunta, no todavía. Las otras primero. Jean consideró atacarla en ese momento, sacarle algo de sentido a golpes hasta que aceptara revivir a Cereza, pero recordó lo rápida que había sido antes. Paciencia. Necesitaba no ser la joven impulsiva que Mary recordaba. Bien. Supongo que esos libros son reales, dijo, señalando la estantería. ¿Cómo los conseguiste? Amigo me ayudó a conseguirlos, respondió Mary, desviando la mirada hacia su tenue sombra y luego apartándola rápidamente. ¿Y tu amigo te ayudó a construir todo esto también? Definitivamente tenía que ser un demonio, aunque no entendía cuál podría ser su motivación. Sí, exactamente, dijo con aburrimiento evidente. Mencionaste que escapaste de las cacerías de brujas a través de un portal. ¿De dónde salió y a dónde te llevó? Mary asintió, satisfecha con esas preguntas. Apareció para mí en un callejón. Todos los demás estaban muertos o moribundos. El anciano estaba muerto y tú habías desaparecido. No había nadie para mantener el orden y todo se desmoronó. Estaba gravemente herida y acorralada, así que cuando el portal apareció, lo tomé y esperé lo mejor. Las cosas se habían desmoronado mucho antes de que Jean dejara todo para esconder a Cereza. La batalla era imposible de ganar en ese punto. Si no lo hubiera sido, nunca habría sellado a Cereza en primer lugar. En cuanto a dónde me llevó, continuó Mary, extendiendo las manos. Me llevó de regreso a Vigrid, por supuesto, pero a Vigrid en un tiempo diferente. Poco menos de 200 años atrás, según mis cálculos. ¿Y qué encontré en ese tiempo? Vigrid reconstruido y bajo el dominio de los Laguna, y tú, la heredera, el único rastro restante de nuestro pueblo, viviendo en el mundo humano sin pensar en tu gente ni en tu herencia. Mi gente estaba muerta, Mary. Aparte de ti, de quien no tenía forma de saber, y de Cereza, que seguía dormida. Yo era la única bruja Umbra que quedaba. Mary se incorporó con indignación y golpeó la mesa con la mano. La exiliada no es una Umbra. Ella no es tu gente. Tu gente son quienes murieron en agonía debido al conflicto que su existencia nos trajo. Eso no fue culpa de ella. Escuché los rumores, por supuesto. Continuó Mary como si no la hubiera oído. Todos lo hicimos. La heredera Umbra y la exiliada. Nadie la quería, pero la historia tenía cierto encanto que capturaba la imaginación de las jóvenes brujas. De todo lo que Mary había dicho, eso fue lo que más dolió. Esas jóvenes brujas habrían sido el futuro de los Umbra, y tal vez, si no hubieran muerto todas, habrían estado abiertas a los cambios que ella quería hacer. Veo que la idea no capturó tu imaginación. Ella no merecía un lugar entre nosotras. Y una verdadera heredera de las brujas Umbra habría corregido el error de los ancianos y la habría matado antes de que pudiera condenarnos a todas. Jean no decidió moverse, simplemente se encontró al otro lado de la habitación con su espada en mano antes de darse cuenta. La hoja descendió y la mesa se partió en dos, cayendo con un estruendo.
Mary cayó hacia atrás, fuera de su silla, y se alejó a rastras de los escombros, con los ojos abiertos de par en par. Esta vez no había mostrado su velocidad ni su extraño poder. Interesante. Jean apuntó su espada hacia ella. He jugado tu pequeño juego y hecho tus preguntas, así que ahora dime qué es exactamente lo que quieres o te cortaré aquí mismo y encontraré otra forma de salvar a Cereza. La máscara de Mary se había deslizado hasta su barbilla, y su rostro completo la hacía parecer aún más joven. No hay otra forma. Soy una bruja mucho más poderosa de lo que tú jamás serás, niña. Encontraré una forma, incluso si tengo que sacártela a la fuerza en el infierno. Dijo Jean, respirando profundamente para calmarse. Ahora, dime exactamente qué es lo que quieres de mí. Mary asintió, sus ojos aún llenos de algo que parecía incómodamente parecido a admiración. Sí, es el momento. Finalmente, es el momento. Vigrid estaba ardiendo. Cereza se agachó al borde del acantilado que daba vista a la ciudad desgarrada por la batalla e intentó no pensar en cuántas personas estaban muriendo ahí abajo en ese preciso momento. No se había dado cuenta de cuántas brujas umbra había hasta que el conteo de muertes comenzó a subir. ¡Ahí! Señaló un punto en el cielo nocturno que era ligeramente más oscuro que el resto. Los bordes de la sombra ondulaban con alas oscuras. Diría que al menos 20 más. Bien, ustedes 4 vayan a interceptarlos. Dijo Jean desde detrás de ella. Y tengan cuidado. No podemos darnos el lujo de seguir teniendo bajas a este ritmo. Cereza no necesitaba mirar a Jean para notar lo exhausta que estaba, podía escucharlo en su voz. ¿Cuánto tiempo habían estado ardiendo las casas de brujas? Se sentía como si hubieran estado luchando contra humanos fanáticos y un ejército aparentemente interminable de las fuerzas de Paradiso durante miles de años. Su trabajo era detectar refuerzos que se aproximaran y reportarlos para que Jean pudiera asignar a otros a encargarse de ellos, lo que significaba observar la ciudad devastada, inhalar el aire cargado de cenizas y evitar girarse para mirar a Jean. Sin embargo, sabía lo que vería si lo hacía. Jean, alta y majestuosa en su atuendo rojo, con su rostro manchado de ceniza. Sus ojos estarían llenos de energía y determinación a pesar de las ojeras, y se mostrarían distantes al verla. No podía recordar la última vez que habían tenido una conversación real sobre algo que no fuera la lucha, y aunque Jean siempre la mantenía cerca, se sentía como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Estaban perdiendo esta batalla, aunque nadie lo dijera en voz alta, y cada fibra de Jean estaba enfocada en tratar de abrirse camino hacia la victoria ante probabilidades abrumadoras. Todo lo que había existido antes de la guerra se sentía como un sueño. ¿Hay más, Cereza? Se sobresaltó al sentir una mano tocando su hombro, solo una vez y de forma tan breve. Todavía no, pero sospecho que vendrán desde el este a continuación. Eso coincidiría con el patrón que hemos estado viendo. Se permitió una rápida mirada hacia atrás. Jean estaba cerca, erguida y alerta como una soldado. El viento agitaba los mechones de cabello que se habían soltado de su red, y las cenizas que caían de los incendios giraban alrededor de su figura carmesí. Era imponente y aterradora y hermosa. Sí, tiene sentido. Jean asintió hacia una de las otras brujas cerca de ella. Lleva a un equipo a la puerta del este. Una vez que terminen ahí, regresen a la plaza. Cereza volvió a mirar la ciudad antes de que la regañaran por descuidar sus deberes. Detectar enemigos no era precisamente un trabajo glamoroso, incluso si era para la heredera, pero había demostrado ser sorprendentemente buena en ello. Y eso significaba que podía mantenerse cerca de Jean y cuidar su espalda. A este ritmo, no llegaremos ni al amanecer. Dijo Jean, apenas lo suficientemente alto como para ser escuchado. Era la primera vez que Cereza escuchaba alguna duda en su voz sobre el resultado de la lucha, y estaba tan sorprendida que se dio la vuelta sin pensarlo. Eran las únicas 2 que quedaban en la colina. Incluso sin nadie más cerca, Jean no había relajado ni un ápice. Cereza no podía precisar el momento exacto en que Jean dejó de ser ella misma y comenzó a ser la persona que creía necesitar ser para ganar. Últimamente, se preguntaba si alguna vez habría un tiempo en el que Jean pudiera ser algo más que lo que la lucha la había convertido. Debemos movernos, dijo Jean sin mirarla a los ojos. Nos necesitarán abajo. Sus manos estaban apretadas a los costados. Haré lo que sea necesario para salvar a tantas brujas umbra como pueda esta noche. Recuerdo esta noche. Su cabeza pulsó de dolor ante el pensamiento imposible. No quiero volver a ver esto. Afortunadamente, el mundo se desvaneció.
La hierba era suave y estaba ligeramente húmeda bajo la mano de Cereza. Habían traído una manta para sentarse después de que Jin terminara con manchas de pasto en sus pantalones la última vez, pero la manta no era lo suficientemente grande, incluso estando tan cerca que sus costados estaban pegados. El pequeño jardín estaba en el límite de Vigrid, escondido detrás de una capilla en desuso y cubierto de hiedra y madreselva. Ocupaba el estrecho terreno entre la capilla y el acantilado, lo que significaba que ofrecía una vista impresionante del atardecer sobre el agua. Venían aquí con frecuencia cuando el clima lo permitía. No había muchos lugares en Vigrid con verdadera privacidad, pero nadie visitaba este sitio, especialmente por las tardes. El crecimiento excesivo de plantas y el agua estancada de la antigua fuente de piedra significaban que siempre había un exceso de insectos, y más de una vez Cereza había estado rascándose las picaduras durante días después. Pero valía la pena por estos momentos robados, donde ninguna de las dos tenía que ser más que ellas mismas. Dentro de la seguridad de este lugar, no había necesidad de ser la heredera Umbra o la marginada. Siguen diciendo que soy muy joven para involucrarme en las peleas de verdad, dijo Jin, arrancando trozos de pasto con rabia. ¿Cómo se supone que voy a aprender a luchar si no me dejan entrar en combate? No es como si nuestro entrenamiento no fuera peligroso. Ya perdimos a 3 chicas este año. Recuerdo esta noche también. ¿Acaso me estás escuchando, Cereza? La anciana Umbra es una tonta y tu madre es tan inútil como un témpano de hielo en el infierno. ¿Eso lo resume? Eso provocó una risa sorprendida de Jin. Tienes un don con las palabras, ¿no crees? Su mano se posó sobre la de Cereza, que descansaba sobre su rodilla. Hace un año, un acto así habría hecho que Cereza se congelara. Aunque Jin era una descarada que tomaba de la mano bajo las sábanas, rara vez mostraba afecto físico en otros lugares, pero las cosas habían cambiado. Ya no la dominaba la incertidumbre sobre lo que quería, solo la cautela por Jin. Eres la única lo suficientemente ingeniosa para apreciarlo, respondió Cereza distraídamente. Jin estaba mirando sus labios otra vez, algo que hacía con bastante frecuencia últimamente, y era muy desconcertante. Hubo un momento que se extendió para siempre entre ellas. Una cálida brisa trajo el aroma del océano y el zumbido de los insectos llenó el aire. Cereza sabía lo que pasaría después. Ambas apartarían la mirada, con las caras enrojecidas por una oportunidad perdida. Eso era lo que había pasado, lo sabía. Y aún así, se inclinó hacia Jin, desafiando por completo el pasado, y presionó sus labios contra los de ella. Ya conocía este baile. Sabía exactamente cómo besar a Jin, cómo posar una mano en su mejilla y usar la otra para acercarla más. Su primer beso, su verdadero primer beso con toda su torpeza adolescente, estaba a una semana en el futuro, y ahora era incapaz de detenerlas. Jin se apartó y la miró con una sonrisa triste. ¿Sabes que eso no fue lo que pasó? Sí, estoy consciente. Algo importante golpeaba su mente. Esto no es real, ¿verdad? La memoria es real, aunque no tu versión editada. Jin ahora tenía su voz, y mientras Cereza la observaba, su forma se desdibujó y cambió hasta que ambas se reflejaron como imágenes en un espejo. Estás dormida, atrapada en un desfile interminable de recuerdos, pero necesitas despertar ahora. Jin necesita tu ayuda. Jin, ¿estábamos en Vigrid? La niebla comenzaba a despejarse de su mente. Esa pequeña desgraciada me hizo algo. Sabía que no podíamos confiar en ella. Y Jin estaba sola con ella ahora. ¿Cómo salgo de aquí? Preguntó a su doble. Solo soy otra parte de ti, así que tampoco lo sé, dijo la otra Cereza. Pero creo que tal vez necesitamos dejar ir todo. Esto. Hizo un gesto al aire que las rodeaba. El jardín había desaparecido y ambas flotaban en el espacio, rodeadas por un mar de estrellas. Cada estrella contenía imágenes en su interior, como una película muda proyectándose. Sus recuerdos, cientos y miles de ellos ahí, al alcance. Solo tenía que quedarse un poco más para ver mucho más. Y si se quedaba, dejaba a Jin en peligro. De acuerdo. Bueno, ha sido encantador charlar conmigo, pero tengo algo más importante que hacer. Quizás podamos encontrarlos de nuevo algún día, dijo la otra Cereza. Siguen aquí. Incluso si no lo hacemos, preferiría tener la oportunidad de crear nuevos recuerdos que aferrarme a los del pasado. Y quería que Jin fuera parte de esos nuevos recuerdos. Comenzó a darse la vuelta para irse, pero se detuvo y miró a su otro yo.
Es una lástima que no tenga experiencias extracorporales como esta más a menudo. Nos vemos fantásticas. De verdad que sí. Coincidió la otra. La otra cereza se desvaneció en jirones de humo que se asentaron en su interior. Ella dio la espalda al cielo lleno de recuerdos y caminó hacia la oscuridad sin mirar atrás. Bayonetta abrió los ojos. Esto va a ser un dolor de cabeza infernal, dijo Bayonetta mientras se incorporaba del suelo. Cuando ponga mis manos sobre esa chica. Estaba en el mismo cuarto donde había estado antes de su pequeño viaje al mundo de los recuerdos, pero no había rastro de Jin ni de Mary. Era difícil imaginar que Jin la hubiera dejado ahí voluntariamente, lo que no era una buena señal, aunque el hecho de que Jin hubiera dejado su bufanda como almohada la hacía dudar. Se puso de pie, luchando contra una ola de mareo. No había señales obvias de a dónde podrían haber ido las demás, y una breve exploración de los pasillos que se ramificaban mostró demasiadas bifurcaciones como para hacer viable una búsqueda. Intentó rastrear el olor de Jin en su forma de pantera, pero los tenues rastros de su perfume parecían provenir de varios pasillos. ¡Maldita sea! Escupió mientras regresaba al punto de partida. ¿Dónde estás, Jin? Volvió a subir las escaleras y salió al exterior, solo para encontrar que las ligeras nevadas de antes se habían convertido en una tormenta de nieve intensa. Incluso si alguien había pasado por ahí, sus huellas ya estarían cubiertas. Se envolvió con la bufanda de Jin junto con la suya, encontrando consuelo en el aroma de su perfume. De regreso adentro, se sentó en una de las mesas del cuarto de entrenamiento y trató de pensar en un plan. Sabía que había una forma de sentir el poder de otra bruja, pero nunca lo había intentado antes. No perdía nada intentándolo ahora. Tenía un recuerdo muy vago de Jin explicándole el concepto básico una vez. ¿Qué tan difícil podía ser? Cerró los ojos e imaginó una imagen de Jin como la había visto por última vez. Llevaba puesto el traje rojo de motociclista otra vez y la bufanda. Menos maquillaje de lo usual porque tenían prisa. Aunque, como siempre, sus labios seguían pintados de un rojo brillante, porque había cosas que Jin nunca dejaba de lado. Había copos de nieve pegados a su bufanda, pero invisibles en su cabello rubio. En realidad, simplemente se veía increíble, y eso era todo. Bayonetta gruñó y abrió los ojos. Esto no la estaba llevando a ninguna parte, salvo a desear que hubieran tenido más tiempo para actividades extracurriculares en los dormitorios esa mañana, lo cual no ayudaba en absoluto a encontrar a Jin. De acuerdo, tal vez no debía enfocarse en cómo se veía Jin, sino en cómo se sentía. No de esa manera. Concéntrate. ¿Cómo se sentía Jin dentro de su propia mente? Como un pensamiento, una idea, un bosquejo de persona. Agresiva, pero curiosamente tímida a veces. Un temperamento que estallaba y revelaba un vocabulario de groserías que habría escandalizado a las teóricas monjas con las que Bayonetta trabajaba, pero también una enorme cantidad de compasión e incluso paciencia cuando era necesario. Implacablemente eficiente al pelear, con una racha temeraria que había causado un récord de accidentes de tráfico con sus acrobacias en motocicleta. Una cantidad absurda de altruismo y una creencia inquebrantable en la justicia. Jin la había buscado cuando eran tan pequeñas que tenían que pararse de puntillas para subirse a la cama, solo porque había oído que había otra niña con la que no se suponía que hablara, y decidió que eso estaba mal. Y ahí estaba. Había algo, como un fino hilo a través de purgatorio que se extendía hacia la tormenta. Bayonetta volvió a salir corriendo y siguió el rastro en forma de pantera. Cuanto más avanzaba, más dudaba de que realmente estuviera siguiendo a Jin, pero no tenía otra opción, así que siguió adelante. Por alguna razón, la bufanda de Jin había persistido a pesar de la transformación y seguía enredada en su cuello mientras corría. Derrapó hasta detenerse en una calle lateral cerca del borde de Vigrid, con las patas resbalando sobre un parche de hielo. Sobre ella se alzaba una capilla en ruinas que había visto en sus propios recuerdos hace poco. En forma humana, rodeó el costado hasta llegar al pequeño jardín en ruinas al borde del acantilado. No quedaba mucho de él. Vides cubiertas de hielo se extendían sobre la pared trasera de la capilla y sobre los restos de la fuente. Incluso bajo la nieve podía ver lo descuidado que estaba ahora. Nadie venía aquí ya. Sin embargo, el rastro que había estado siguiendo la condujo hasta allí, así que avanzó con cuidado entre la hierba nevada hacia la pared trasera de la capilla. Cerca de la base encontró lo que había sentido, un sello como el que Jin había lanzado alrededor de sus pertenencias más temprano ese día. Eso era una buena señal, ya que probaba que Jin seguía con vida, no se había permitido considerar la posibilidad de que no lo estuviera.
El sello debía ser impenetrable para cualquiera excepto la bruja que lo había lanzado, a menos que hubiera añadido excepciones para alguien más, y, bueno, este era su escondite en el jardín. ¿Por qué habría dejado Jin algo aquí si no era para ambas? El sello se disipó fácilmente al tocarlo, y retiró un ladrillo de la pared. En el agujero que quedó, sacó un pedazo de tela roja, perfectamente conservado a lo largo de los años gracias al hechizo. Había algo abultado envuelto en él, y sabía antes de siquiera abrirlo lo que encontraría dentro. Cheshire lucía exactamente como la última vez que lo había visto en manos de la otra pequeña cereza, aunque su ojo estaba en mejor estado, y Charles se parecía mucho al que estaba en la habitación de Jin, pero más desgastado. Volteó el muñeco y pasó un dedo por la costura que había sido remendada torpemente con hilo verde. De alguna manera, mientras Vigrid literalmente se hacía pedazos por los Laguna, Jin había encontrado tiempo para recuperar sus peluches y esconderlos en un lugar tan insignificante que podría sobrevivir. ¡Qué completa y absoluta idiota sentimental! Planeaba burlarse de ella sin parar tan pronto como pudiera encontrarla. Sus manos se apretaron alrededor de los juguetes. Ya había perdido suficiente tiempo. ¿Qué opinan ustedes dos? Les preguntó a los peluches. ¿Hora del plan B? Se puso de pie y miró el jardín en ruinas una última vez. Esa pequeña bruja tonta no tiene idea de lo mal que se van a poner las cosas para ella. Guardó los juguetes. Es momento de sacar las armas grandes. Quiero que restaures a las brujas de Umbra a nuestra antigua gloria, dijo Mary, con los ojos encendidos de una pasión fanática que casi hizo que Jin retrocediera. Y esta vez nadie se interpondrá en nuestro camino.